Bendecidos con toda bendición, que tengan ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, aquellos que después van a ver el video en diferido, pero estamos aquí, hoy son las 7 de la tarde en Nueva York, esta es la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, soy el pastor Leo Argañarás y hoy vamos a comenzar un mensaje, un tema nuevo que es Cristo revelado. Mientras se van conectando los hermanos y aquellos que están aquí también, van prestando atención a todo lo que vamos a hacer en esta noche aquí y también poder compartir, aquellos que pueden ver y compartir esta palabra en Facebook, por favor, hágalo porque yo siempre digo que hay realmente muy pocos ministerios, muy pocos predicadores de gracia y es necesario que esta palabra de gracia llegue a mucha gente, hay mucha gente que necesita escuchar esta palabra. Y en realidad no nos desesperamos, sino que trabajamos arduamente, dijo el apóstol Pablo, para que esta palabra de gracia llegue a las vidas. En el Antiguo Testamento, ahora vamos a orar, pero en el Antiguo Testamento vamos a encontrar, y vamos a ver estos días sábados y los próximos sábados, hoy sábado y los próximos sábados, vamos a aprender un poquito de cómo Cristo está escondido, podríamos decir, en el Antiguo Testamento, en diferentes pactos, por supuesto, y cómo es revelado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Así que papel y lápiz para que podamos nosotros hacer de esto también, de una prédica, una enseñanza, una clase, y que usted pueda tener y llevar esta palabra. Saludos a todos aquellos que nos están mirando aquí en la ciudad, en los Estados Unidos de América, en cada ciudad de Estados Unidos de América, aquellos que están en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, aquellos que están en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, no sé si me olvido de alguno, bueno, por ahí alguna isla, también me puedo olvidar, aquellos que están mirándonos desde Hawái, gloria a Jesús, amén, aquellos que nos están viendo desde China, Japón, gloria a Dios, Filipinas, a donde llegamos con esta palabra de gracia, estamos bendecidos con toda bendición. Oramos, Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio que tú nos das, de poder llegar a los corazones, a las vidas, con esta palabra de gracia. Que podamos nosotros, a través de tu palabra, verte a ti revelado, mostrado como el único Dios, como el único Salvador. Como decía Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino solamente Jesucristo. Y que nosotros a través de la palabra, de la enseñanza, podamos llevar esta palabra a las vidas, a los corazones, a sus mentes. Y Señor, aquellos que están viviendo un momento difícil, que puedan encontrar en esta palabra, en ti, que puedan encontrar salvación, liberación, poder, descanso, salud, sanidad. Señor, tu palabra dice que tú viniste para hacernos verdaderamente libres. El Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, Señor, que esta palabra siga rompiendo ataduras, ligaduras, derribando fortaleza en las mentes, en el nombre de Jesucristo. Y nosotros decimos, amén. Muy bien, gloria a Dios. Vamos entonces a comenzar rápidamente. Como recién les comento en la introducción, es que en el Antiguo Testamento encontramos a Cristo Jesús, pero lo encontramos de una forma, podríamos decir, escondida, ¿no? Y vamos a ver muchos versículos o muchas historias con versículos que nos muestran al Cristo en el Antiguo Testamento antes de la cruz escondido y hoy revelado para nosotros, y nosotros hoy tenemos la luz de que realmente Dios existió, Cristo existió desde antes de la fundación del mundo y desde el comienzo en la palabra. No voy a comenzar del principio, porque si comenzaría del principio hablaría de la luz, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, ¿no? Dios separó las tinieblas de la luz y dijo, sea la luz. Y ya la luz era ¿quién? Cristo Jesús, amén. Él dice, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, ¿no? El que venga a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, por ejemplo, ¿no? Pero no, ese versículo se me vino ahora, pero estudiando y
y con el tiempo de estos años en la gracia, traigo esta enseñanza para aquellos que están mirando y algunos que quizás por primera vez o son las primeras prédicas que ven de la iglesia que Jesús mi amor, del pastor Leo, que pueda usted cada día entender más esta luz que Dios nos da, esta revelación que trajo el apóstol Pablo de los misterios escondidos de antes de la fundación del mundo, para ser revelado ahora a nuestras vidas. Para que de esa manera usted pueda vivir en el propósito de Dios, para que de esa manera usted pueda experimentar todo lo bueno de Dios, porque como yo le decía el otro día, a veces escucho predicadores de gracia, pero de repente dicen, bueno, Dios nos salvó, tenemos la gracia, tenemos la justicia de Dios, y las cosas que le pasan a los impíos también nos van a pasar a nosotros, decía un predicador. Y yo meditaba en eso, pero yo digo, bueno, si lo que le pasa al impío me va a pasar a mí, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué estamos acá nosotros? Entonces la respuesta que decía, él decía, sí, pero nosotros tenemos esperanza, decía, nosotros tenemos un propósito, y esa parte estaba bien. Pero la parte negativa que yo no acepto bajo ningún punto de vista es que yo tenga que vivir enfermo como vive enfermo un impío. Que yo tenga que vivir de accidente en accidente, o mal económicamente, financieramente, o problemas tras problemas. No estoy diciendo que nosotros somos ángeles, que nada nos afecta, que nada nos pasa, pero sí nosotros estamos destinados para reinar. Y la palabra reinar es estar arriba y no abajo, ser cabeza y no cola, ser de bendición y no de maldición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, tu mente, gloria a Dios. Entonces yo rechazo a aquellos que dicen, no, tenemos que pasar por un desierto como el pueblo de Israel, tenemos que nosotros ser moldeados como el barro en la mano del alfarero, tenemos que nosotros cargar con una cruz pesada. Ese no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es alguien, gloria a Dios, pagó el precio. A mí me enseñaron por muchos años que yo tenía que pagar el precio para recibir la unción de Dios. ¿A cuánto le dijeron eso? ¿Amén? Que decían, no, tenés que pagar un precio, tenés que hacer esto, hacer aquello, para que venga el manto, para recibir la unción. Entonces uno estaba acostumbrado a querer pagar un precio, a querer cargar una cruz pesada, para poder recibir la bendición de Dios, para poder caminar como aquellos predicadores o aquellos evangelistas con la unción, con el poder, con los milagros. Y ese no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo, el evangelio maravilloso de la gracia, tiene que ver con la obra terminada, la muerte y resurrección de Cristo y su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Así que, y una de las cosas lindas que siempre yo conocí al pastor Paul Chong-Gi-Cho, no lo conocí, sino que lo vi predicar en vivo. Paul Chong-Gi-Cho es un predicador coreano de la iglesia más grande del mundo, supuestamente, en Corea. No tiene la gracia, lamentablemente, pero hace muchos años lo vi. Y la iglesia de él se llama el Evangelio completo, ¿no? Y yo siempre decía, Señor, ¿cuál será el Evangelio completo, ¿no? Yo quiero ese Evangelio completo. Y hoy pienso que Dios nos ha dado el Evangelio completo. Cuando dicen amén, gloria a Dios, ¿no? Y por eso podemos nosotros traer esta palabra que vamos a enseñar hoy y todos los sábados. Así que no te pierdas los sábados. Decirle que está al lado tuyo, no te pierdas los sábados. Amén. No te pierdas los sábados y vení y llegá a este lugar, y también aquellos que se conectan, que sigan permaneciendo conectados ahí. Entonces vamos a ver, y comienzo de la siguiente manera. Adán y Eva, comenzamos capítulo 3 del libro de Génesis. Adán y Eva, ¿no?, entraron en pecado, y después que ellos entraron en pecado, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se sintieron que estaban desnudos, ¿verdad? Entonces, al sentirse que estaban desnudos, ellos trataron de cubrirse, de taparse con hojas de higuera, ¿no? Siempre lo decimos acá en Jesús mi amor. Pero había un problema, porque las hojas de higuera se las ponían hoy, a la mañana temprano, pero cuando llegaba 1 o 2 de la tarde, ¿qué pasaba? ¿No? Se secaban las hojas de higuera y se caían. Al otro día me imagino que lo mismo, la hoja de higuera por acá, por allá. Algunos dirán, ¿eso qué tiene que ver? ¿Es tipo, pasó de verdad, no pasó? A la gente a veces cuestiona la palabra. Chicos que van a la universidad dicen, no, eso es algo ficticio, es una fábula, es una leyenda. Mire, haya pasado como haya pasado. Lo importante, diga conmigo, es creer. Lo importante es creer.
Cuando nosotros creemos que eso nos va a llevar a nosotros a una luz en nuestra mente para nosotros entender a Dios, los propósitos de Dios, la vida de Dios y lo de nosotros, cómo nosotros tenemos que vivir aquí, entonces a mí me sirve. Amén. ¿Me está entendiendo? Aunque otros digan, bueno, yo creo, no creo, bueno, eso, algunos no están que si la serpiente tenía pata, no tenía pata, ¿no? La gente se pone a discutir eso, que después se paró, caminó, no caminó. Yo no estoy en esa tontería, podríamos decir, ¿no? Con mucho respeto. Porque a veces son bobadas, ¿no? Que la gente está pensando que si la serpiente esto, lo otro, después vino la maldición y se tuvo que arrastrar. Para mí algo secundario, quizás a alguno le saca algún beneficio para la parte espiritual, bueno, es bueno porque quizá a mí Dios todavía no me lo dio. Pero vamos a ver que ellos lo que querían hacer, Adán y Eva, era cubrirse, querían taparse del pecado. Y eso quiere decir que ellos buscaban su propia justicia, me quiero tapar, me siento desnudo, ¿no? Y todos lo vemos porque vino Jehová y le dijo quién les enseñó que estaban desnudos, y le dijo, bueno, la serpiente, bueno, él le dijo, la mujer que tú me diste, me engañó, me dijo que coma el árbol y comí, y la mujer dijo, no, la serpiente me engañó, bueno, toda la historia que ya todos más o menos sabemos, pero la cuestión principal es que ellos buscaron su propia justicia. Eso es lo que hace el ser humano continuamente, buscar su propia justicia. Eso es lo que Dios abrió el camino a las religiones, ¿no? Religión, es volver, religión es ligar. La religión lo que quiere es volver a unir al hombre con Dios cuando se separa de Dios, y eso es lo que las religiones quieren hacer. Por eso hay tantas religiones, ¿no? ¿Qué es una religión? Una religión es una serie de normas, de leyes, de mandamientos, que pueden ser mandamientos morales, pueden ser mandamientos de una entrega física, puede ser mandamiento de una forma de vestimenta, ¿no? ¿Sí? Estos días justamente, estos días estamos hablando, ¿no? De las vestiduras que te exigen, ¿no? Ciertas religiones. Tenés que tener la falda hasta tal lugar de la pierna, el hombre no puede estar con una camisa escotada, tiene que tener su corbata, su saco, por ejemplo, ¿no? Para predicar o para venir a una iglesia. Y se basan en en normas de vestimenta, por ejemplo, ¿no? Y yo una vez, hace como 4 o 5 años hice un video, y no tengo mucho pelo, pero de repente cada vez me dejo como crecer el pelo acá, ¿no? Acá no, porque estoy esperando hasta el injerto. Un día van a dar con pelo. Se puso pelo el pastor, una peluca, un peluquín, tipo Armando, ¿no? El de México, que tienen un peluquín, ¿no? Ya que lo dije, lo digo, Aldoncín. Tiene un peluquín así. Pero entonces, y estaba predicando en 7 minutos, y una persona, una mujer, una hermana dijo, el hombre no tiene que tener pelo largo. Yo dije, hermana, tengo 5 pelos y usted me está criticando. Le digo, por favor, le digo, no sea tan mala. Entonces la religión se basa en eso, la religión se basa continuamente en lo que la persona tiene que cumplir. ¿Comenzó dónde? Ahí comenzó, en el huerto del Edén, ellos queriendo hacer su propia justicia por medio de taparse con hojas de higuera. Y aquí comenzamos entonces con el primer versículo, capítulo 3 del libro de Génesis. En el versículo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Génesis 3:21. Después de todo esto, dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Acá tenemos uno de los primeros versículos que aparece en la Biblia, donde Dios está diciendo, tranquilo Adán, tranquila Eva, yo soy el que voy a cubrirlos, yo voy a vestirlos. En otra versión dice, y hizo Dios ropa para ellos y los vistió, los cubrió. Eso quiere decir, ya tenemos un punto donde Dios dice, yo los voy a justificar a ustedes de su pecado, de su error. No tienen que ustedes tratar de autojustificarse por medio de sus obras, sino que ahora yo soy el que siempre voy a hacer un sacrificio. ¿Y por qué hablamos de sacrificio? Porque para tener pieles de animales tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber un sacrificio. No le puedo sacar las pieles, ¿no? Sin haber matado al animal. Hubo una muerte,
hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre, y entonces ahí Dios le dice, tome las pieles. Así le dijo, ¿no? Y dice, Jehová hizo al hombre y los vistió. Yo los voy a vestir. La religión, como recién dije, trata de justificar, trata de unir al hombre con Dios, pero aquí, cuando nosotros comenzamos a ver que del comienzo Dios es el que te viste, nuestra mente empieza a cambiar. Y nosotros empezamos a decir, en realidad, todo el esfuerzo, toda la entrega, todo lo que yo pueda hacer para estar delante de Dios, en realidad no alcanza, no da la talla, no es suficiente para que yo esté bien delante de Dios. Entonces, lo importante, lo principal, lo poderoso, lo maravilloso, lo magnífico, que entendemos que es Dios por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Que es Dios que dice, cuando usted falla, Dios te dice, cuando usted entiende que no puede estar bien delante de Dios, entonces Dios te dice, yo lo hago por usted. Y Dios preparó un plan desde antes de la fundación del mundo. Por eso que de acá del comienzo nosotros vemos, y el título de esta enseñanza, Cristo revelado, o podemos decir Cristo escondido en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, si le quiere poner también ahí, queda muy lindo, Cristo está escondido aquí, porque ese animal, esa vestidura, ¿quién era? Era el sacrificio de Cristo. ¿Cuánto están entendiendo? Para ya mostrarnos a nosotros que tenía que haber un sacrificio. Y lo vemos por los próximos 4.000 años. Aquí pasan 4.000 años antes de la cruz y Dios comienza a mostrar que siempre tenía que haber algo de parte de ¿quién? De parte de Dios, y lo que Dios quería de cómo el ser humano iba a ser justificado. Segundo punto, vamos acá al libro de Génesis capítulo 4. Esta es una historia que más me gusta. Génesis capítulo 4. Qué bueno que se pueda entender con esta palabra, con estos versículos. Y yo sé que el ser humano hoy día, el hombre y la mujer hoy día, están buscando paz, están buscando seguridad económica, financiera, están buscando vivir en salud, están buscando sanidad, algunos que están enfermos, están buscando un milagro porque ya en su hogar las cosas están mal, hay violencia, hay griterío, hay varones que trabajan, no quieren llegar a su casa porque cuando llegan a su casa la mujer lo único que hace es protestarle, los hijos continuamente peleándose, los mismos madres también. Y entonces lo que siempre apunta a la gente es a querer buscar en el Evangelio o en una iglesia, es buscar esa paz que necesitan. Y entonces los predicadores, ¿qué le ofrecen? Le ofrecen a cambio mensajes humanísticos, mensajes donde se le pone una curita al problema, pero el mensaje del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, tiene que ver con algo más profundo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ver con algo más interno, tiene que ver con algo donde te lleva a una relación, porque cuando usted conoce los pactos, conoce la obra consumada, conoce el por qué Dios lo hizo de esa forma, entonces su mente empieza a ser transformada y cambiada, y usted comienza ahora a enfocarse en Cristo Jesús, comienza a enfocarse en la obra terminada, comienza a enfocarse en lo consumado de Dios, y de esa manera, porque eso es lo que se hace la gente la pregunta, pero yo aprendiendo de Jesús, que me enseña Pastor Leo, mi vida va a cambiar, la respuesta es sí y amén. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de esa manera, para que de esa manera nosotros podamos aprender de Cristo y, como hizo el apóstol Pablo, enseñarles a otros, ¿de quién? De Cristo Jesús, de la cruz, del sacrificio, para que de esa forma las personas sean transformadas y cambiadas desde adentro hacia afuera. Puede ser que sea un poco más lento que el otro, ¿no? Que lo que es el emocionalismo, el sensacionalismo, muchas veces el griterío, la gente corriendo, que todo eso lo hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la 61, ¿no? Que teníamos banderas? No estoy mal que la gente pueda traer una bandera a la iglesia, si es de San Lorenzo, mucho mejor.
Pero no estoy diciendo que no, viste que esas las alabanzas, que uno puede adorar, pero viste, a veces eran tiempos que corríamos, ¿no? Porque la iglesia era, sí, grande como esta, un poco más quizás, y los hermanos con las banderas, ¿no? Corríamos de un lado para otro, y todo eso es parte linda, uno se emociona, los chicos saltan, se ríen, y todo eso es muy lindo, y es parte. Pero la realidad que eso simplemente entra en lo que es el emocionalismo del alma, almático. Es como cuando yo veo un partido de San Lorenzo, me emociono. El otro día fue triste, el jueves cuando salí de acá. Me fui, apenas llego a casa, no, yo pongo en diferido. Apago el teléfono o lo dejo, ni lo toco, no quiero saber el resultado. 90 minutos, ¿no? Y San Lorenzo ahí con un equipo de Brasil jugó. Y al minuto 90, nunca habían llegado ellos. Y no hacen un gol. Minuto 90. Se me cayó todo. Sentí triste. Minuto 92, otro gol. 2-0. Minuto 95, otro gol. 3-0. Menos mal que se anularon porque le pegó en la mano. Pero eso ¿produce emoción o no? ¿Cómo terminó el pastor Leo esa noche? La pastora dice, triste, bien rápido, ¿sí? Casi llorando. Es emoción, y las emociones son lindas, sí, por supuesto, Dios nos hizo así. Pero cuando la emoción supera el conocimiento, cuando la emoción supera la palabra, digo la palabra como tuviera la Biblia acá, supera la palabra de Dios, supera el sacrificio de Cristo, supera la obra terminada, y usted es un ignorante, entonces simplemente se va a quedar en una emoción, se va a quedar, como yo siempre digo, un cristiano Coca-Cola, porque es pura espuma. Entonces cuando esté el momento difícil, la persona no va a tener de dónde agarrarse. Y yo siempre digo una cosa, que nuestro subconsciente tiene que estar tan lleno de la palabra de Dios. El subconsciente es lo que le manda la información al consciente, que es lo que nosotros después hablamos. Entonces el subconsciente tiene que estar tan lleno de la palabra de Dios, para cuando llegue el momento, que quizás usted, difícil podremos decir, o lo necesite, enseguida venga la palabra de Dios. ¿Cuánto me entendieron, no? Como cuando uno sale de su casa y va a buscar la llave, como yo siempre lo digo, va a buscar la llave donde la tiene colgada, ¿no? A no ser que usted sea un poco desordenado y cuando llega a su casa tira la llave así, cae en el sillón, el sofá. Yo no lo hago, yo la cuelgo siempre, es muy raro que pierda la llave. Pero hay gente que sí, que por ahí te la pone así una mesa y después sale. Pero tu subconsciente te dice, no, las llaves están ahí, las llaves están ahí. Que la palabra quede tan grabada en tu subconsciente para que siempre le mande señal al consciente y enseguida venga la palabra, Cristo, la obra terminada, lo que Cristo hizo. Por eso la enseñanza, la palabra, tiene que estar mucho más arriba de cualquier emoción que pueda haber en una iglesia. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga, una ofrenda a Jehová. Muy bien. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy bien. Cuando nosotros leemos esta historia, la proyectamos, la predicamos, la hablamos, tenemos que entender que Dios preparó todo esto, ¿no? Para que nosotros podamos entender la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Cuando nosotros no conocíamos la gracia, usábamos estos mensajes, usamos esta palabra y lo transformábamos en mensajes para pedir ofrenda, ¿no? Para pedir ofrenda. Era lo que conocíamos, lo que otros nos enseñaban. Y decíamos, ¿no? Bueno, aquí hay dos tipos de personas. Unos que traen ofrenda que no le agrada a Dios. Usted tiene que tener cuidado y tiene que tener la ofrenda que le agrade a Dios, ¿sí o no?
Amén. Siempre me acuerdo, ¿no? Una vez Matthew era chico y habló de esto, siempre me acuerdo, predicó de esto Matthew, y habló de esto pidiendo, ¿no? Y lo que él le enseñamos nosotros y aprendía a otros predicadores. Tendría 13 años. Y lo teníamos en ese lugar, ¿no? En la mente. ¿Cómo le va a presentar su ofrenda hoy a Dios? Entonces usted estaba del otro lado y decía, no, acá tengo el de 1, esa era de Caín. Acá tengo el billete de 50. Esa es la que le agrada a Dios, esa de Abel, ¿no? Y entonces después que te decían así, realmente uno ¿qué hacía? ¿No? Por lo menos yo hacía eso, o sea, uno daba la mejor ofrenda a Dios, o la más grande, o la más aceptable, la más más dinero, por supuesto. Y si no tenía dinero, uno hasta daba un reloj, un anillo, o una promesa, hacía un cheque y prometía a Dios. Y la realidad es que este mensaje no tiene que ver con eso. Eso lo entendimos después, ¿dónde? En la gracia. Antes no lo entendíamos. Y ahora vamos a lo que realmente nos quiere mostrar esta palabra, bajo el Evangelio maravilloso de la gracia, y dice que hay dos tipos de personas. Uno es Caín. Caín, ¿cuál era el trabajo de Caín? Él trabajaba la tierra, ahí lo dice bien clarito, trabajaba la tierra, él se levantaba por la mañana, sembraba la papa, la cuidaba, le regaba, crecía, le sacaba quizás los insectos o lo que fuera, que si había mucho viento, no sé, lo que hacía, le ponía un palito, todo lo que hace una persona. Nunca planté nada, así que no sé, solo 3 hijos. Pero, ¿cómo? ¿Eh? Ah, me asustó la plantita. Pensé que se veía todo abajo. Ok, entonces el Caín dijo, hablé como chileno, el Caín, ¿qué hacía? Plantaba, cuidaba, se esforzaba, crecía, le daba tiempo, después tenía que sacar de la tierra, ¿no? Y le trae lo que dice, fruto de la tierra. Escuche lo que dice la palabra, fruto de la tierra. Cuando nosotros entendemos que fruto de la tierra tiene que ver con el esfuerzo de Caín, porque del polvo eres y al polvo volverás, entonces cada vez que dice fruto de la tierra está hablando del fruto de lo que nosotros podemos hacer, de nuestro sacrificio, de nuestra entrega. Aquí estaba representando también a la ley que no se había dado todavía, que se iba a dar más adelante, que era la ley de Moisés. O sea, cumplir mandamientos, esforzarse para agradar a Dios. Y desen cuenta ustedes que esto que está pasando en la vida de Caín es lo que pasa hoy en toda religión. Porque la persona se esfuerza, la persona da lo mejor, la persona está 20 años sirviendo a Dios en una iglesia y de repente la persona se enferma, una enfermedad terminal, o de repente un hijo, un hermano, el esposo, la mamá se enferma, se le muere, y la persona lo primero que piensa es, Señor, pero yo te di lo mejor, yo te serví, yo voy a la iglesia, yo te sirvo, yo canto en la iglesia, predico, soy el que barre, soy la diaconisa, soy el diácono, voy a los hospitales, le llevo ropa a los niños pobres, reparto comida, ¿no? La persona empieza a mostrar sus obras, lo que pueda hacer por y para Dios. Me levanto de madrugada a orar, ayuno 3 veces, ¿no? Porque así decían los fariseos como publicanos, Señor, yo ayuno, ¿no? 4 veces por semana, o 3 veces por semana. Este publicano, no hace nada, pero yo, Señor. Al final Jesús dice, el publicano salió justificado, y el otro no pudo ser justificado porque su fe estaba basada en las obras. Muy bien, vamos bien, ¿no? Qué bueno. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que este Caín, que
yo en realidad cuando leía estas historias, a veces me quedaba como un sabor de injusticia de parte de Dios, realmente, ¿no? Porque en realidad uno dice, el tipo se esforzó, el tipo trabajó, el tipo hizo lo mejor que él podía hacer y se presentó con lo que él tenía, que era lo que él hacía, el trabajo de él. Y se presenta delante de Dios y le da fruto de lo que él sabía hacer. Pero mire lo que dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, imagínese usted presentarse delante de Dios, como yo le dije, con años, con entrega. Yo he conocido pastores que en realidad un hijo, una hija se le enfermó de cáncer y se murieron, fallecieron. Y esta persona realmente le viene algo a su mente que no pueden entender, porque dice, ¿cómo puede ser si yo toda la vida te serví, yo prediqué, dejé cosas que a mí me gustaron, dejé o relaciones, o dejé tiempo quizás que podría haberlo disfrutado de otra manera, pero yo pagué un precio, me entregué a las cosas de Dios, ¿no? Por eso que Caín, ¿qué le pasó a Caín? Se enojó. ¿Por qué se enojó Caín? Porque para él estaba dando lo mejor, estaba dándolo todo. Por eso que se ensañó, por eso que se enojó. Yo estoy dando lo mejor, estoy dando... Y es más, lo que yo sé hacer. Y lo que da Caín representa el esfuerzo, representa la ley de cumplir una ley, la ley de Moisés en este caso, y lo que hoy muchos quieren hacer delante de Dios. Cuando por primera vez yo entendí este mensaje, en realidad para mí vino un alivio, vino un descanso. Me sentí un poco mal porque yo era una persona que me esforzaba, pagaba un precio para recibir una unción, para poder predicar, para poder orar por la gente, para poder tener un programa de radio, para que la gente me acepte, para que me inviten a predicar, para ir de un lado a otro. Y en cierta forma como que había todas esas cosas. Pero muchas veces no entendía otras cosas y decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Si yo me estoy entregando por completo a Dios, si yo estoy dando lo mejor. Y en un momento uno comienza como a enojarse con Dios, con las cosas de Dios, y a muchos predicadores y a muchos pastores les pasa lamentablemente eso, hasta que conocemos esta verdad que nos hace libres. Porque ese fue Caín, pero dice, mirá lo que dice aquí la palabra, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué miró con agrado a Abel y a su ofrenda? Porque aquí Dios lo que nos está mostrando es que lo que le agrada a Dios es el cordero. Lo que le agrada a Dios, la ofrenda que sirva a Dios, tiene que ver con el cordero. Entonces por eso hablamos de Cristo escondido, revelado en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Nosotros hoy tenemos la historia completa, Génesis, Apocalipsis, tenemos tantas versiones de la Biblia que te podés estudiar, que te puede interesar y que podés comprender ampliamente. Pero muchos de los que nos antecedieron no tenían toda la historia completa. Entonces muchos leían esto, pero no lo entendían, que estaba hablando del Cordero. Y el Cordero tiene que ver con Cristo Jesús. Y que yo no le puedo añadir a la obra terminada, a la obra consumada. Porque si yo le añado, entonces echo a perder al Cordero. Lo que le agrada a Dios, lo único que le agrada a Dios es el Cordero. Entonces lo que yo tengo que aprender, diga aprender, y entender, es que a Dios le agrada el Cordero. A Dios le agrada el sacrificio del Cordero. A Dios le agrada Cristo Jesús. Entonces la gente dice, bueno, pero nosotros hagamos lo que hagamos, entonces no tiene nada que ver para que Dios me acepte a mí.
Claro, pero cuando usted entiende que a Dios le agrada el Cordero y que usted es acepto en el amado, entonces usted sabe que está ligado a Dios, se pega más a las enseñanzas del nuevo pacto y sabe que camina en esta tierra siempre bajo cielos abiertos, ¿no? Como dice la gente, caminar cielos abiertos, pero uno dice voy a caminar cielos abiertos cuando hago esto, cuando doy, cuando ofrendo, cuando me esfuerzo. Y no estoy hablando de no dar y no ofrendar, porque en el Evangelio de la Gracia también necesitamos. Así que si usted quiere ofrendar y quiere dar, no, pero sin manipulación, sino por amor, usted puede dar, usted puede ofrendar por Western Union, puede ofrendar por Cash App, por Venmo, puede ofrendar por diferentes PayPal, ¿no? Lo puede hacer, nosotros necesitamos. Select, necesitamos, claro que sí, pero no tiene que ver con que usted va a ofrendar y entonces si ofrenda, da la mejor ofrenda, entonces Dios le va a aceptar. No, usted ya es acepto. Amén. Ahora, como soy acepto y soy amado, ahora doy por amor, ¿no? La motivación es diferente. Ya siembro y doy, ¿por qué? Porque ya sé que he sido eternamente perdonado. Entonces cuando uno tiene esta enseñanza, dice, no, la verdad que estoy aprendiendo, qué bueno, ¿cómo no voy a dar? ¿Cómo no voy a ofrendar? ¿Cómo no voy a ser parte de este ministerio, parte de estas prédicas? Claro que sí. Volvemos entonces a Abel, que se presenta con el Cordero y miró con agrado y le agradó a Dios, le agradó a Jehová la ofrenda del Cordero. Muy bien. Levante su mano conmigo y diga, Señor Jesús, te doy gracias porque soy acepto, porque mi ofrenda, que es el Cordero, es aceptada. Gracias, Señor, porque siempre me miras con agrado y siempre te agrado porque estoy en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya tenemos entonces ahí a Caín y Abel. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? El Cordero. Vamos a ver algunos versículos donde nos habla del Cordero. Todos ya saben, Juan capítulo 1, versículo 29. Que habla aquí, en el Evangelio de Juan, es Juan el Bautista. Después que bautizó a Jesús, al siguiente día. ¿Por qué fue después del bautismo? Porque en el bautismo pasó algo poderosísimo. En el bautismo, Juan el Bautista, profeta, Juan el Bautista, sumo sacerdote, escogido por Dios, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, tenía que hacer algo en el bautismo, y eso lo tenemos en otra enseñanza, no lo voy a enseñar ahora, pero ahí hubo algo que se llama la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación, para aquellos que lo escuchan por primera vez, es cuando en el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 4, aparecen las diferentes ofrendas: expiación, ofrendas por los pecados, holocausto, ofrenda de paz, ofrenda de granos. Y esta expiación tiene que ver con cuando los pecados de la persona pasaban al animal, ¿se acuerda? Pasaban al cordero, a la oveja, a la cabra. Si la persona tenía pecado, ponía las manos sobre el animal y los pecados pasaban al animal. Después el animal era sacrificado, se llamaba el holocausto. Pero cuando la persona pasaba los pecados, la persona era libre del pecado y todos los pecados quedaban ¿dónde? En el animal, en el cuerpo del animal. Entonces la persona quedaba libre, nada más que era temporal, hasta el próximo pecado. Después eso se hacía en el tabernáculo una vez al año, pero comenzó de esa manera para nosotros hoy poder entender por qué a Jesús, Juan el Bautista al siguiente día entiende él que él es el Cordero de Dios, gloria a Jesús, que vino a cargar con todos los pecados de la humanidad, porque en el bautismo Juan el Bautista era el representante como el sumo sacerdote, pero ya no solamente ahora de Israel, sino que era el sumo sacerdote ¿de dónde? De todo el mundo. Muy bien, hermana, muy bien, hermano. Gloria a Dios. De todo el mundo. Entonces, por eso cuando Jesús sale del agua, dice que los cielos fueron abiertos. ¿Y por qué fueron abiertos los cielos? Porque estaban cerrados. Estaban cerrados por el pecado, pero ahora ya los pecados pasan a Cristo, pasan a Jesús, y entonces ahora los cielos son abiertos, y entonces ahora
Jesús, 3 años y medio, carga con los pecados de la humanidad hasta hacer el holocausto en lo que es la cruz. Eso está en otro, como le dije, otro tema. Pero por eso que Jesús le decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque ya los pecados estaban en el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Porque este versículo dice de la siguiente manera, Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda que Juan el Bautista le decía, no me bauticé, no te voy a bautizar, le decía. Y Jesús que le decía, déjame que seré bautizado por ti para que se cumpla toda justicia. O sea, estaba hablando de la justicia. Si no hay esto, si yo no cargo los pecados, no hay camino, no hay entrada a la justicia. No puedo justificar al mundo los pecados. Yo no sé si fue en la noche que Dios le mostró a Juan el Bautista, no dice en ninguna parte, pero puede ser que de noche vino Dios y le dijo, mira, esto fue el bautismo. Entonces, yo lo bauticé, pasaron los pecados de la humanidad. No sabía, no me di cuenta. Entonces al otro día acuérdense que estamos hablando 2000 años atrás, ¿no? No había una avenida en los semáforos. Entonces, dice que lo ve venir. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Juan, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Entonces, lo primero que dijo, he aquí, o sea, aquí está, ahí dice, behold, gloria a Dios, the Lamb of God, el Cordero de Dios, aquel que Abel se presentó delante de Dios. Esta es la ofrenda que me agrada, el Cordero. Lo mejor, el engordado, dice, lo mejor. O sea, no hay otra cosa mejor para la humanidad que el Cordero de Dios. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las religiones lo cantan, la iglesia lo dice, ¿no? Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y la gente lo dice, pero el otro día, o sea, los quita. Y después al otro día dice, ay, perdóname Señor, aquí vengo a confesar mis pecados, ¿no? Si usted tiene pecado, hermana, hermano, pase aquí, el altar está abierto, voy a orar por usted. Al otro domingo, otra vez lo mismo, hermana, hermano, si usted pecó la semana, lo mismo que con la casita en el otro lugar, nada más que los evangélicos hacen un altar y pasan continuamente. Nunca dejan de ser pecadores, siempre son pecadores arrepentidos, no arrepentimos, un círculo. Pero si aquí dice que Él quitó el pecado, ¿cómo puede ser que los hermanos, hermanas y hermanes vengan continuamente a decir, voy a confesar mis pecados? ¿Por qué? Porque no entendieron que el Cordero vino a quitar. Aplaudo al Cordero, gloria a Dios. Está bueno, ¿no? Qué lindo. A mí, cuando nosotros miramos todo esto, ¿no? A Cristo escondido, y hay mucha palabra que vamos a enseñar estos sábados de este Cristo escondido y revelado. Y yo no me canso de escuchar, no me canso de leer, no me canso de recibir. Y yo digo, tan bien que nos hace entender todas estas cosas y nos hace bien a nuestra alma, nos hace bien a nuestro cuerpo, nuestro espíritu se regocija porque el Espíritu de Cristo es la palabra misma, el Verbo se hizo carne. Y cuando nosotros empezamos a ver a Jesús ahí, ¿no? En ese lugar que se presenta, le agradó, a mí esto es lo que me agrada. Entonces yo sé hoy, yo sé que yo le agrado a Dios. Muy bien, 1, 2 y 3, diga siempre. All the time. Always, ¿no? Amén, siempre. No solamente porque a veces, en verdad uno se siente bien cuando hace las cosas bien. ¿Cómo se siente bien cuando usted vence un pecado, una transgresión? ¿Cómo se siente? Usted está pensando a ver qué pecado estoy venciendo. Ok, vamos a decir que a veces te enojas con alguien. Se lo digo, que se lo voy a decir. Ahora vas a saber quién soy. Ahora sabe, sí, yo se lo digo en la cara. Pero de repente el Espíritu Santo que está dentro de nosotros te empieza a decir, tu ira no obra la justicia de Dios. Entonces, airaos. Entonces, empieza un montón de palabras a decirte, ¿no? El Señor dice, porque el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, dominio propio. Eso está donde dentro mío. Entonces llega el momento que usted ve a la persona, no le dice nada. No le dice nada y dice, no, la verdad que si le decía me iba a pelear y iba a armar. ¿Y cómo se siente después que pasa? Se siente bien uno, en verdad se siente bien. Porque le estoy dando un ejemplo. Puede ser un montón de ejemplos que hay, cada uno no lleva su propia carga. Cada uno sabe los momentos difíciles que pasa y que va venciendo, ¿no? Estoy hablando de transgresiones, de acciones de pecado, trato de ponerlo de esa forma para que usted lo pueda entender. Pero cuando usted entiende que el Cordero que vive en usted, Cristo hoy, que vive en nosotros, que le agradamos a Dios, entonces usted tiene seguridad, hay seguridad en su vida, hay descanso, saber que no tiene que usted hacer, sino que ya Cristo lo hizo. Vamos al próximo versículo, ya estamos terminando. Pasó rápido, ¿no? A mí me pasa rápido estos minutos, no sé. Algunos quizás no, yo estoy terminando la hora, no veo la hora de irme a comer un choripán. Voy a tener que cambiar de menú, la prédica de choripán. ¿Qué es un choripán? La semana pasada me mandé como 4, así que será por eso. En el subconsciente está el choripán. Abundancia de choripán. Y compré mucho porque pensé que iba a haber más gente, al final me los tuve que comer yo. Al mediodía choripán, a la tarde choripán. Bueno, vamos entonces con Hebreos capítulo 11, versículo 4. Miren lo que dice acá. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muy bien, vamos entonces, dice, acá me gusta esta parte, porque esto es Hebreos, esto es el Nuevo Testamento, esta es una carta a los hebreos, explicándole que este Abel y que este Caín, que aparece en el capítulo 4 del libro de Génesis, todavía pasaron, ¿no?, unos 4.000 años de ese incidente, y ahora Hebreos, 4.000 años después, está escribiendo acerca de ¿quién? De Abel y de Caín. Y dice aquí, Abel, dice el escritor de Hebreos, le agradó. ¿Y de qué forma le agradó? Mire lo que dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Más, diga conmigo, más excelente sacrificio. O sea, no él que se sacrificó, sino fue él que ofreció el cordero. Este sacrificio es excelente y me agrada. Y por este sacrificio, ahora, Abel, tú eres justo. ¿Y cómo fue? Le dice, por la fe. No fue por obras, sino que fue por la fe. Si no diría por las obras de Abel, sino que dice por la fe. Ahora algunos dirán, pero ¿por qué Caín le ofreció eso si él trabajaba en eso? Y Abel, bueno, aquí hay dos semillas, podríamos decir, hay dos linajes, a uno no le gusta hablar de esto, pero yo entiendo que hay un linaje escogido, gloria a Dios, ¿no? Y donde dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí nos habla también que Dios dice, bueno, yo escojo como quiero y elijo, amén. Yo sé que hay bastante controversia y muchas veces confusión acerca de esto, pero yo estoy seguro, bien seguro por la palabra de Dios, que soy un escogido de Dios, como usted también. Como yo le digo siempre que viene alguien o que alguien se mete a escuchar, no, enseguida Dios te escogió, ¿para qué? Para recibir esta verdad. Dios te escogió para recibir esta palabra de gracia. Y así como Dios escogió a Abel, y Abel ofreció el sacrificio más excelente, y por medio de ese sacrificio, Él demuestra que es justo,
porque le agradó. Entonces, ¿cómo yo hoy sé que soy justo? Porque hoy no le puedo ofrecer nada a Dios, sino que me puedo presentar delante de Dios y decirle: papá, yo soy justo porque el que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado, para que yo fuese la justicia de Dios en él, en Cristo Jesús, el Cordero. Aplauda al Rey. Gloria a Dios. Maravilloso, Señor. Tremendo. Entonces, ahí entiendo que le agrado a Dios siempre. Y hoy pasamos un momento muy lindo con Máximo en la tarde. Fuimos a comprar unas cosas, ¿no? Y después cuando venimos le digo: ¿viste? La riqueza de los pecadores está preparada para los justos, le digo. La Biblia dice que compraremos sin dinero. Y yo todos los días me levanto diciendo: la riqueza de los pecadores está preparada para los justos. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso con todo esto que está hablando? Que la clave para que usted viva en esta tierra una vida exitosa en todos los ámbitos, en toda la forma de vida, y no estoy diciendo que no hay obstáculos, ojo al gol, porque si no, la gente puede decir: no, pero pastor, no le sucede nada, no tiene obstáculo, entonces yo tengo obstáculos, me pasan las 1001, entonces mejor abandono, no soy escogido. No, ojo al gol, hay obstáculos, hay mismo Pablo, como le decía el jueves, ¿no? Dice que a él un falso hermano lo metió preso en Roma. O sea, mire que está al lado tuyo, digo, puede haber falsos hermanos. No, hoy no vinieron. Hoy no vinieron, que no vayan a escuchar lo que no vinieron. Capaz que están mirando. Hoy no. O sea, puede haber hasta falsos hermanos. O sea, hay obstáculos, por supuesto que sí. Y como yo lo digo, como nuestros hijos muchas veces, la tristeza que le ha dado, ¿no? Aquellos que somos pastores, que muchas veces la gente que uno más ayuda, económicamente, financieramente, que apoya, que está con ellos, quizás son los que peor pagan. Entonces muchas veces el pastorado, la gente que está como ministro, muchas veces se siente desilusionado, desanimado, porque dice: bueno, para que le ayudé tanto cuando no tenía nada, cuando vino a la iglesia, de repente cuando ya estuvo bien un día dijo: pastor, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, pero esas cosas suceden, por supuesto, claro que sí, son obstáculos, y le ha pasado al pastor Leo y a la pastora Yashi, claro que sí, pero, gloria a Dios, Abba Padre, que hay una seguridad en nuestras vidas, en tu vida, cuando nosotros sabemos que hoy le agradamos a Dios y que somos justificados y que somos justos, y como tenemos la justicia de Dios, el bien nos sigue todos los días de nuestra vida, como dice Deuteronomio capítulo 28, y las bendiciones te alcanzarán. Estoy hablando de bendiciones, añadiduras externas. Cristo está en nosotros, Cristo es la bendición. Pero todos anhelamos y queremos las bendiciones que da esta naturaleza, que da el universo, que hay aquí, ¿sí o no? Que hay en la tierra, por supuesto que sí. Y tenemos que aclararlo, porque aquel que diga que no, ya me está mintiendo. Todos queremos estar bien, todos queremos ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices, no? Amén. Entonces empezar a creer: sí, soy feliz, Jesús me libertó. I'm so glad Jesus set me free. Claro que soy feliz todo, pero quizás no lo está experimentando. Pero al creerlo, no, yo soy justo, y como justo, la riqueza del pecador es mía, me pertenece. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Oh, gloria a Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es completo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea, cuando usted empieza a entender cómo usted ser justo, que no se trata de usted, que se trata del Cordero, que se trata del sacrificio de Él, entonces usted ya no se está enfocando en cómo usted hace las cosas. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo voy a hacer para que las bendiciones me alcancen? Como dice Deuteronomio 28, las bendiciones te alcanzarán si usted obedece la ley, si usted obedece los mandamientos, si cumple los estatutos, pero eso tenía que ver con la ley de Moisés. Hoy, para que usted viva las bendiciones, con las bendiciones de Dios, usted tiene que ser justo, tiene que ser justa. Dígale a alguien: tienes que ser justo. Y es justo o es justa por medio del Cordero. Aplauda al Cordero. Dele gracias al Cordero en esta noche. Gloria a Dios.
Entonces alcanzó testimonio de que era justo porque el sacrificio fue excelente. Lucas 22, 1 al 7, y terminamos con esto. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 7. Esto está buenísimo, esta parte. Algunos dirán, pero bueno, cuando usted aprendas más about Jesus, acerca de Jesús, entonces usted empieza a crecer en la gracia y el conocimiento, y eso es maravilloso. Vamos entonces. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: estaban cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Se acuerda cuál es la Pascua? ¿Cómo es en inglés Pascua? 1, 2 y 3. Passover. Aquí en inglés Pascua es Passover. ¿Qué es Passover? Pas es pasar y over por arriba, ¿no? Pasó por arriba. ¿De qué se celebraba la Pascua? Lo que habla Éxodo capítulo 12. El día cuando la última plaga de Egipto venía sobre Egipto, que la mandaba Dios mismo, las 10 plagas. Pero entonces Dios le dice a los israelitas: tómese cada uno un cordero según la familia, degollen al cordero, inmolen, la palabra inmolar es sacrifiquen al cordero, y tomen de la sangre del cordero y pónganla sobre los dinteles de la puerta, sobre los techos, sobre la ventana, y yo voy a herir con muerte toda la tierra de Egipto. Pero cuando vea la sangre, voy a pasar por arriba. Passover, esa es la Pascua. Esa va a ser el día que no va a morir ningún primogénito donde esté la sangre. Y eso fue lo que pasó. De hombre y de animal, todo primogénito, todo primer nacido moría. Dice que hubo gran llanto, hubo gran dolor en toda la tierra de Egipto, porque donde no estaba la sangre había muerte y había dolor. Solamente que tenía que tener la sangre, no otro sacrificio. No dijo la sangre y oren toda la noche, la sangre y hagan esto o ayunen. Bueno, comían hierbas amargas, no hierba. Fumaban hierbas amargas, ¿no? Comían hierbas amargas, ojo, hierbas amargas, ¿no? Entonces, pero no es que ahora tienen que hacer esto o aquello, no, ya está. Esto, el cordero, la sangre, listo. Descansen porque yo voy a pasar por arriba. Y aquí, 1500 años después de esto, aparece Jesús, y la última noche que está Jesús con sus discípulos en Jerusalén, donde estaba todo el pueblo de Israel, donde estaba el Sanedrín, donde estaba el templo, donde estaban los publicanos, donde estaban los escribas, los fariseos, donde estaba toda esta gente, ¿qué estaban celebrando? La Pascua. ¿Casualidad? ¿O Dios lo tenía preparado? Dios lo tenía todo preparado. O sea, cuando usted no cree en Dios, en la palabra, en Cristo, usted aprenda esta palabra de ministros competentes que te pueden enseñar, porque usted dice, la mente se te abre. Y dice, no puede ser que 66 libros en la Biblia, con diferentes escritores, algunos nobles, algunos pobres, otros ricos, unos doctores, otros abogados, otros pescadores. No puede ser que todos coincidan con lo mismo. Ahí te das cuenta que hay una mente superior que toma la mente humana para poder escribir y traer esta palabra. Así, por lo menos, así lo veo yo. Decía un periodista en Argentina. Por lo menos así lo veo yo. Entonces cuando usted dice, no, esto está tremendo, porque aquí, mire lo que dice, aquí una palabra, yo nunca la escuché en ningún lado, yo la voy a traer hoy, nunca la escuché a nadie, pero me gustó porque, mira lo que te está diciendo acá. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? Diga, al cordero. Al cordero. Ellos no sabían que lo que estaban por sacrificar era ¿quién? El cordero. Oh, gloria a Jesús. Ellos no sabían. Ellos lo querían matar ¿a quién? A Jesús. Dice, y estaban, dice, buscando cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Ah, Pastor Leo, usted dice que Satanás no vive más. Ahí vivía, ahí estaba, porque todavía no estaba la cruz. Por eso dice Satanás con mayúscula. Y entró Satanás ¿en quién? En Judas.
Diga que está al lado suyo. No va... no. Ten cuidado. No, es un chiste. Okay. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas habló y preparó todo. Era Satanás mismo dentro de Judas. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿De quién está hablando? Judas con los sacerdotes judíos, israelitas del templo, porque dice, esta es la oportunidad, porque se armaba, se orquestaba todo, para que el sacrificio sea justamente con el sacrificio que ellos estaban celebrando de 1500 años antes, cuando salieron de Egipto, de ese cordero, que esa sangre se derramó para que ellos no sufran la muerte de los primogénitos. Y el versículo 7, mire cómo dice, el 6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y llegó el día, diga, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Wow. Era necesario en ese momento sacrificar el cordero de la Pascua. ¿De qué cordero estaban hablando los judíos? ¿De qué cordero estaban hablando ellos? Del cordero de la Pascua. Ellos estaban hablando de un cordero, ellos estaban hablando de un animal, porque ellos lo celebraban de esa misma forma. Dios les dijo, tienen que celebrarlo de esta forma, con hierbas amargas, panes sin levadura, y tenía que buscar el cordero. Pero lo que ellos no sabían era que aquí era necesario sacrificar el cordero del Passover. ¿Y quién es este cordero en este caso? Diga, Cristo Jesús. Era necesario que se presente este cordero para que por medio de este cordero toda la humanidad pueda recibir el eterno perdón de los pecados. Bueno, con gozo y alegría nosotros hemos podido recibir ese eterno perdón de los pecados, y todos aquellos, ¿cuántos dicen amén? Todos aquellos que puedan entender y de esa manera recibir el cordero, por medio del cordero, no por obras, no por una ley, no por la ley del conocimiento del bien y del mal, no por lo mejor que podamos hacer nosotros, como se presentó Caín con fruto de la tierra, con su esfuerzo, con su entrega. Eso no le agrada, diga, no le agrada a Dios. Diga, a Dios le agrada el cordero. Y como en mí está Cristo Jesús, entonces le agrada a Dios. Y como le agrada a Dios, hay un Passover. ¿Cuántos dicen amén? Toda maldición, todo dolor, toda enfermedad, toda pobreza, miseria, escasez, accidente, muerte, suicidio, vicios, todas las cosas que puedan afectar tu vida de una manera negativa, va a haber un Passover. ¿Por qué? Porque usted tiene la sangre del Cordero en su vida. Usted es como Abel, que se presentó con el Cordero. Póngase de pie. Qué bueno, gloria a Dios. Acuérdese, Cristo escondido en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento. Tengo un versículo, como dicen, un plus, como dicen los, un plus, le doy. Mire, Primera de Pedro 1:9 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Si usted lee Primera de Pedro capítulo 1, va a encontrar que dice que nosotros no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero, como un cordero, sin mancha y contaminación. Usted ha sido liberado, no porque usted hizo las cosas bien, como dicen algunos, bueno, yo buscaba a Dios, por eso Dios se fijó en mí. No, fue el Cordero, fue Él que inició todo esto. Señor, te doy gracias, Padre, por la palabra, gracias por mis hermanos que están conectados, y gracias, Señor, porque podemos entender hoy día que lo que te agrada a ti es el Cordero
de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Saludo a todos aquellos que también están conectados. Un abrazo y nos estamos viendo el próximo lunes a las 8 de la noche, hora de Nueva York, con el programa Tiempo de Gracia. Nosotros seguimos acá gozándonos y alegrando en Cristo Jesús. Bendecidos con toda bendición. Chao.